Buenos días, muchas bendiciones a todos. Este hermoso día lunes estamos completando el libro de Nehemías, el capítulo 9, y hemos visto los eventos del capítulo 8, muy hermosos momentos de leer la palabra del Señor. Participaron también de la fiesta de las enramadas o la fiesta de los tabernáculos, y ahora vamos a ver el capítulo 9. Voy a darles lectura desde el verso 1 hasta el verso 6, y la palabra del Señor dice, Nehemías 9, el día 24 de ese mes, los israelitas se reunieron para ayunar, se vistieron de luto y se echaron cenizas sobre la cabeza. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. Luego los levitas, Jesúa, Baní, Cadmiel, Sebanías, Buní, Serebías, Baní y Kenaní, subieron a la plataforma y en alta voz invocaron al Señor su Dios. Y los levitas Jesúa, Cadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Jodías, Sebanías y Petaías clamaron: Vamos, bendigan al Señor su Dios, desde ahora y para siempre. Bendito seas, Señor. Sea exaltado tu glorioso nombre, que está por encima de toda bendición y alabanza. Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos, con todas sus estrellas. Tú le has dado vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos de los cielos. Aleluya, gracias al Señor. Desde los eventos del capítulo 8 hasta este momento del capítulo 9, han transcurrido 3 semanas y están todavía juntos, congregados el pueblo de Israel, y están buscando todavía a Dios juntos con la dirección de los levitas, de los sacerdotes, de los hombres de Dios. En el versículo 2 notamos algo muy interesante, que hay una separación de los extranjeros. Esta separación no era una separación racial. Jamás debe esto de interpretarse de esta manera, porque en aquellos tiempos se puede decir básicamente eran una misma raza, era un mismo grupo de gente, y si hubieron diferencias raciales, eso no era la razón para que se separaran. Aquí dice claramente de los extranjeros. En otras versiones incluso dice de los paganos, en el sentido de que estas personas no conocían al Dios verdadero. Estas personas no conocían al Dios de Israel. Entonces, esta separación fue necesaria. Tampoco fue una separación por asuntos políticos. Esto no se puede llamar, digamos así, que los están exiliando o algo así. No, esto es pura y netamente espiritual. Una separación en la que es evidente que estas personas extranjeras no han abandonado todavía sus dioses, no han abandonado todavía su idolatría. Hay muchas prácticas de las personas fuera de Israel que eran muy detestables para Dios. Entonces, esta separación es necesaria. Una vez más les digo, estas personas aparentemente no han abandonado todavía las prácticas que Dios no las aprobaba. Y los que se separaron de estos extranjeros, claramente entendemos que la razón es para arrepentirse de todo lo malo que han hecho. Es posible, nos da a entender un poco que es posible que esta separación y el arrepentimiento de estas personas es porque participaron de las prácticas paganas de estos no judíos con los que se habían mezclado. Quiero también decir que más adelante en el libro de Miqueas, es el último libro
del Antiguo Testamento, Dios habla claramente acerca de que esas familias no deben de divorciarse. En Nehemías más adelante veremos que sí, están empujándolos a divorciarse, pero Dios dice no, que aborrece el divorcio. Esas familias debían de permanecer juntas. Lo que sí entendemos es que algunas de estas familias, especialmente de los sacerdotes y los levitas, sí determinaron separarse totalmente de sus familias extranjeras. Continuando con este pasaje, vemos que habían acabado de celebrar la fiesta de las enramadas, que en otros pasajes se conoce como la fiesta de los tabernáculos, y este día en particular están celebrando lo que se llama en la tradición judía Yom Kippur. Es lo que se traduce el día de la expiación. Y es interesante tener incluso la fecha exacta en la que este evento ocurrió. Fue un 30 de octubre del año 445 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este año, Yom Kippur se va a celebrar el 15 de septiembre al atardecer. 15 de septiembre del 2021 estaremos celebrando Yom Kippur, que se los explicaré en muy pocas palabras. Yom Kippur es un día al año que se ayuna y que uno demuestra a Dios su arrepentimiento y se hacen enmiendas por los males que uno ha cometido, los daños que uno haya podido hacer a otras personas, se reparan en ese día. Por ejemplo, si hubiese robado una computadora, ese día de Yom Kippur tengo que devolver una computadora nueva o por lo menos el equivalente. Si yo he lastimado, he ofendido con palabras muy crueles a alguien, ese día uno va y le llama o le textea y le dice, perdóname, yo te he tratado muy mal en un cierto día y por favor perdóname, lo lamento, era un momento tal vez que me descontrolé, en fin. Uno encuentra palabras, esta es una oportunidad excelente para ponerse a cuentas con todos. No solamente es por los objetos que uno haya quebrado, destruido, robado, en fin, sino también por las actitudes negativas hacia otras personas. Este es un día de hacer reparos, pedir perdón, ponerse a cuentas con todos. Y este es un día en el que se ayuna, es un día de ayuno colectivo. Toda la congregación de Israel dice que estuvieron en ayuno. Recordemos una vez más que nosotros estamos en 21 días de ayuno, que empezamos el 1 de enero y vamos a terminar el 21 de enero. Y estamos haciendo un ayuno de Daniel, solo vegetales, solo frutas, nada, ningún producto animal en absoluto, ni tampoco azúcar. Entonces, este es un día de ayuno y dice el versículo 3 que durante 3 horas habían estado leyendo la palabra, pero eso solo fue ese día, porque en el capítulo 8 estuvieron leyendo la palabra y se nota que posiblemente estas 3 semanas que estuvieron juntos, estuvieron leyendo la palabra, estudiando la palabra de Dios de manera que todos la comprendieran. Es por eso que yo siempre les animo, hermanos, hermanas, lean sus Biblias. Es más importante leer la Biblia que estar escuchando a otros predicadores o estar escuchando a otros maestros. Usted debe conocer la palabra de Dios por sí mismo. Léala o escúchela. Amén. También dice en este día que están congregados, leyeron las escrituras y más tarde por 3 horas hicieron confesión de pecados. Y aquí lo dice muy claramente que confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados. Yo quiero contarles que en el año 2018 tuvimos una asamblea de distrito donde nos reunimos el liderazgo de todas nuestras iglesias en nuestro distrito. Y era un julio del 2018, esa vez era nuestro superintendente, el doctor Kramer, nos invitó a todos
a pasar a los micrófonos, a hacer confesión de pecados y pedir perdón. Entre ellos yo pasé e hice confesión de pecados, pedí perdón al Señor de parte de la población latina, de parte incluso de la población indígena de los Estados Unidos. Y por más de una hora estuvimos orando, pidiendo perdón. Dios trajo muchas cosas al corazón de muchos de nuestros pastores para confesar y pedir perdón. Y esto fue algo público. Ahora, yo le invito a usted, mi hermano, mi hermana, a que también busque un momento que no sea corto, porque a veces nosotros tenemos largas listas de pecados que necesitamos confesar. No le pido que lo haga públicamente, pero usted busque un tiempo en el que le pida a Dios que le ayude a recordar los pecados que usted necesita confesar y pedir perdón por esos pecados. Es importante descargar todo eso que lleva dentro, descargar nuestras culpas y presentárselas a Dios. Yo también hice un tiempo en el que yo estaba en el sótano de una iglesia, yo estaba totalmente sola y pasé no sé cuántas horas llorando y pidiendo perdón al Señor. Incluso pedí perdón a mis padres que ya habían muerto. Y no es que estoy hablando a muertos, sino que era necesario para mí, delante de Dios, pedir perdón, aunque mis padres ya habían fallecido. Pedí perdón a muchas personas con las que ya no tengo contacto. Y eh, fue un tiempo en el que yo me sentí totalmente liberada. Salí de ese sótano totalmente cambiada, transformada. Cuando fui al Salvador, yo no soy del Salvador, mi esposo es, pero tuve la oportunidad de ir a uno de los volcanes y desde allí con mi esposo hicimos oración, confesión de pecados, conociendo la historia de salvación, la historia del Salvador. Yo hice esa confesión de pecados por las cosas que se hicieron aún antes de la llegada de los españoles. Hice confesión de pecados por las cosas que hicieron los españoles, los conquistadores, y las cosas que aún en este momento están pasando allá en El Salvador. Es importante, el día 9 de septiembre tuvimos nuestro día de ayuno, 7 de septiembre, perdón, aquí en la iglesia de Nuevo Amanecer. También hicimos confesión de pecados y fue bastante tiempo que nos tomó, pero es importante hacerlo. Les animo, háganlo. Cuando pedimos perdón por los pecados de los antepasados, no es que nosotros los hayamos hecho, pero es importante mencionarlos para que nosotros nos acordemos que no debemos de hacer lo que ellos hicieron. Debemos de borrarlo de nuestras generaciones, confesando, pidiendo perdón, para así saber que nosotros no debemos hacer lo que hicieron nuestros antepasados. Y de esa manera uno también se descarga de esa culpa delante de Dios y delante de otras personas, Señor, también. Eh, es bueno, queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, que también reconozcamos nuestra vulnerabilidad. Al confesar pecados uno se da cuenta cuántas veces he recaído en esto, cuántas veces he vuelto a recurrir y recurrir una y otra vez en una misma cosa. Es bueno conocer nuestra vulnerabilidad, como nosotros llamamos en español, nuestro lado flaco. En Israel ellos reconocieron que su gran pecado, que repetidamente lo hicieron, era la desobediencia hacia Dios. No obedecieron sus mandamientos. Cayeron en idolatría muchas veces, pero eso fue a causa de su rebeldía, su desobediencia. Así que es bueno hacer esta confesión de pecados. Hemos leído solamente el versículo 6. Este capítulo es bastante largo, aunque son 38 versículos, pero cada versículo es bastante largo. Yo solo quiero decir brevemente algunas cosas acerca de todos estos versículos que no vamos a leer. Perdón. Y la primera parte tiene que ver
de la creación. Dios, estamos reconociendo que Dios es el creador. La segunda parte tiene que ver con el pacto que Dios hizo con Abraham. La tercera parte habla de la esclavitud y la salida de los hebreos de Egipto. La cuarta parte, el pacto de Dios a través de Moisés con el pueblo, la nación entera de Israel. La quinta parte es la conquista, el haber entrado a la tierra prometida. La sexta parte habla también del periodo de los jueces, en los que ahí dice, eh, algunos versículos que nos ayudan a entender, el versículo 16, el versículo 10, el versículo 29, hablan de palabras muy claves que yo les suplico preste atención. Habla del pecado de altivez. También otras versiones dice el pecado de orgullo. Otras versiones dice la insolencia. Aún otras formas de traducirlo es la soberbia. Y por eso fueron los israelitas castigados repetidamente, porque caían en eso una y otra vez. Dios los libraba una y otra vez caían. Y es así una cuestión bastante repetitiva. Los versículos 25 y 26, es muy interesante esos dos versículos, uno tras otro. Dice que conquistaron ciudades fortificadas, tierra fértil, se adueñaron de casas repletas de bienes, que tenían sus pozos, sus viñedos, sus olivares, gran cantidad de árboles frutales, y comieron, se hartaron, engordaron, disfrutaron de gran bondad. En otras palabras, había una gran abundancia de bendición material. El versículo 26, un contraste. Pero fueron desobedientes, se rebelaron contra ti, rechazaron tu ley, mataron a tus profetas, te ofendieron mucho. O sea, cuando hay ese tipo de abundancia material es cuanto peor nos portamos, cuando hay más pobreza espiritual. Así que hay que prestar atención también. No estemos buscando esa abundancia material, porque es cuanto más nos alejamos de Dios y cuanto más ofendemos a Dios. El versículo 33 resume un poco todo esto, esta larga historia de caer y Dios los levantaba. Otra vez caían en sus pecados, Dios los levantaba. Dice, ahora pues, verso 33, tú has sido justo en todo lo que nos ha sucedido, porque actúas con fidelidad. Nosotros, en cambio, actuamos con maldad. Es así como somos también nosotros, cada uno individualmente y obviamente nuestras naciones. Pero Dios responde con su gran fidelidad, que también incluye su gran misericordia y su bondad. Nos perdona. Y esto se ha repetido, como digo, a lo largo de la historia de Israel, aún en los días presentes, y tiene que ver también con nosotros mismos en nuestro propio caminar. A veces somos tan infieles a Dios, pero Dios permanece fiel y está siempre listo para perdonarnos cuando nos arrepentimos, cuando confesamos nuestros pecados y pedimos verdaderamente perdón a Dios. Una vez más preguntarles, hermanos, hermanas, ¿cuál es tu área débil? ¿Cuál es esa área en la que necesitas ayuda de Dios? También debemos reconocer cuál es ese lado de donde Satanás más nos ataca, una puerta abierta que tal vez haya habido en nuestra vida, tal vez en generaciones anteriores o personalmente hemos abierto puertas a Satanás. Debemos de estar atentos a estas cosas. Es importante, es bueno, hermanos, hermanas, conocernos a nosotros mismos. Es importante que pongamos más atención en nuestra vida espiritual a esas áreas débiles en nuestra vida espiritual, porque ahí es donde Satanás trata de atacarnos. Debemos también ganar sabiduría conociéndonos a nosotros mismos. El versículo 38, creo que les voy a leer
am, los versos 36 al 38. No es muy largo. Dice, está hablando de lo que fue el momento de Nehemías 9, en el año 445, antes del nacimiento de Jesucristo. Y les dije la fecha, 30 de octubre. Por eso ahora somos esclavos, esclavos en la tierra, que les diste a nuestros padres para que gozaran de sus frutos y sus bienes. Sus abundantes cosechas son ahora de los reyes, que nos han impuesto por nuestro pecado. Como tienen el poder, hacen lo que quieren con nosotros y con nuestro ganado. Grande es nuestra aflicción. Por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Este pacto que hizo el pueblo de Israel fue un pacto que cambió en muchas maneras lo que pasó con la nación de Israel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La nación de Israel se mantuvo firme y fiel a pesar de las duras, de los duros ataques de Satanás para destruirlo a través de los griegos, a través de los romanos. Pero el pueblo de Israel se levantó una vez más, se habían dado cuenta de sus pecados pasados e hicieron un firme compromiso delante de Dios de no volver a caer en lo mismo. Y hubo un cambio radical porque este pacto lo tomaron en serio, con testigos, fue escrito, fue formalizado, firmado por las autoridades, por los líderes, tanto políticos como espirituales. Para terminar, mis queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, hoy Dios ha hecho un pacto nuevo con toda la humanidad a través de la preciosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo el Nazareno. A través de esa sangre preciosa nosotros podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Yo quiero invitarles, recibe al Señor Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador. Recíbelo en tu corazón, desde lo más íntimo de tu ser, y permite que Él ponga su trono en su vida. Ponte tú a un ladito y permite que Cristo reine en tu corazón. Cuando tú pides perdón al Señor, cuando confiesas tus pecados y pides perdón y te arrepientes, entonces, mi hermano, mi hermana, amigo y amiga, recibirás la vida eterna.